Y bueno, si ustedes se han dado cuenta en su guía programática, para esta unidad nosotros tenemos que vamos a trabajar con ecuaciones lineales de primer grado y ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Porque la semana pasada hablábamos de eso, de los grados de una ecuación o cómo poder ver qué tipo de ecuación tenemos nosotros para poder, en este caso, ¿verdad? Resolver. Primero hablábamos que el grado de la ecuación va a depender de el exponente máximo que tiene la variable. Por ejemplo, si yo tengo un exponente a la 1, esta ecuación va a ser de grado 1. Si yo tengo un exponente al cuadrado, pues obviamente esta ecuación va a ser de grado 2, ¿verdad? Y si yo tengo un x al cubo, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etcétera, etcétera, pues de eso va a depender el grado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que obviamente en este caso siempre vamos a trabajar con la variable que tenga el máximo exponente, ¿verdad? Porque cuando yo digo que es de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, no significa que solo vayamos a tener una variable con grado 4 y esa ecuación no vaya a tener, por ejemplo, variables con menor exponente, ¿no? Puede tener variables con menor exponente, pero vamos a tomar en cuenta únicamente la variable que contiene el exponente más grande y a partir de ello vamos a clasificar nuestra ecuación, ¿verdad? Como grado 1, grado 2, grado 3, según corresponda. Y los grados de la ecuación también nos van a decir a nosotros el número de posibles soluciones de nuestra ecuación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, 1 va a tener únicamente un posible resultado. O dicho en otras palabras, ¿verdad? Mi ecuación solo va a ser verdadera para un valor de los números reales, obviamente, ¿verdad? Una ecuación de grado 2 va a tener como máximo dos posibles resultados. ¿Sí? Entonces, la ecuación va a ser verdadera para dos valores, ¿verdad? En los números reales, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo tengo una ecuación cúbica, entonces voy a tener tres posibles resultados para ese valor, ¿verdad? En algunos casos, pues obviamente no se cumple y una ecuación cúbica, por ejemplo, puede tener dos valores para los reales y un valor para imaginario, que se suele llamar, ¿verdad? Entonces la cuestión es esa. Pero según el grado de la ecuación, así va a ser el número de posibles resultados o resultados máximos o valores máximos que puede tener nuestra variable, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos que íbamos a trabajar únicamente con ecuaciones de primer grado, es decir, estas ecuaciones se suelen llamar también ecuaciones lineales, ¿verdad? Lo vamos a ir poniendo de una vez acá. Y ecuaciones cuadráticas, son las dos con las que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con ecuaciones de una sola variable, ¿sí? Hay ecuaciones que tienen dos, tres más variables, pero las vamos a ir viendo después, ¿verdad? Cuando veamos el tema de sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque acá, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos variables, vamos a necesitar dos ecuaciones para poder resolver esas dos ecuaciones, ¿verdad? O conocer cuáles son los valores de la variable donde la ecuación es real o es verdadera. Por ende, si tenemos tres variables, vamos a necesitar tres ecuaciones para poder
resolver o encontrar los valores en donde esas ecuaciones son reales para cada variable, ¿verdad? Entonces, a eso ya se le llama sistema de ecuaciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hoy solo vamos a trabajar con ecuaciones con una variable de primer grado y de segundo grado, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de primer grado o lineales, como se les suele llamar también, ¿sí? Son aquellas en que la incógnita o la variable tiene como exponente la unidad, ¿sí? Entonces les voy a poner acá un ejemplo que vamos a empezar a trabajar con ella, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a trabajar con ecuaciones de primer grado y luego vamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado. Entonces dice que la estructura de una ecuación de primer grado indica que, tal como comentamos arriba, ¿verdad? Primero, acá obviamente no vemos el exponente porque cuando el exponente es 1, pues se suele obviar, ¿verdad? Ustedes ya saben eso. Pero entonces decíamos acá que la incógnita o variable, que son las dos formas como podemos nosotros llamar a este símbolo o a esta letra que representa un valor desconocido, ¿sí? La incógnita o la variable tiene como exponente igual a 1, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Aquí tiene un 1, aunque no esté representado, y por lo tanto también va a tener una solución, una única solución. Esas son las características que podemos encontrar para las ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Y ahora, pues obviamente, lo que vamos a hacer es ver cómo se resuelve una ecuación de este tipo para poder encontrar el valor de la variable, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, cómo resolver ecuaciones lineales. Utilizando, obviamente, como les comentaba, las propiedades que vimos la semana pasada. Y es aquí en donde vamos a empezar a trabajar con los despejes, ¿verdad? Que en algún momento también pongo que las han escuchado. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Ahí sí que ya empezar a resolverla. Ejercicio número 1, ¿verdad? Resolver la siguiente ecuación lineal y encontrar el valor, voy a poner aquí para que entendamos, numérico de X para el cual la igualdad es verdadera. Ok, entonces veamos, la ecuación es la siguiente. 3x más 2 igual a 11. Entonces, tenemos que comprobar que 3x más 2 es igual a 11 y para ello entonces tenemos que encontrar un valor para x. Sustituir, eso es a lo que se le llama sustitución. Sustituir x por un valor numérico, ¿verdad? Pero obviamente primero tengo que encontrar cuál es ese valor, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Tal cual nos la da.
¿sí? Esta es nuestra ecuación. Entonces, haciendo uso de las propiedades de las ecuaciones, vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero básicamente es, y lo voy a poner aquí, o sea, la base es despejar. Despejar X, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Despejar X, lo mismo que decir, dejar a X sola en uno de los lados de la ecuación. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy bien. Utilizando, como ya dije, las propiedades que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, para despejar X, acá si se dan cuenta, lo primero que tengo que hacer es despejar este 2, ¿verdad? Porque la variable es 3X, hay 3 veces X. Entonces, lo primero que debo hacer es despejar todos aquellos términos que no son variables, ¿verdad? Todos aquellos términos numéricos. Entonces, ¿cómo voy a despejar este término numérico? Voy a usar una de las propiedades que es la propiedad aditiva. Ahorita se las voy a dejar representada, después ya no van a tener ni siquiera la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero realmente lo que hacemos es utilizar la propiedad aditiva. ¿Cuál es la propiedad aditiva? Si yo quiero eliminar este 2 de mi ecuación, debo restar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Eso es lo que tengo que hacer para poder eliminar, ¿verdad? Que eso es igual a 11 y como en el lado izquierdo de la ecuación yo vine y resté 2, voy a restar 2 también del lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy haciendo es despejar, prácticamente voy a ponerlo acá, ¿verdad? Como un paso 2, pero es despejar los valores numéricos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, obviamente resto de este lado y me queda, elimino este 2 y aquí pues voy a restarle al 11 este valor, ¿verdad? Entonces prácticamente me queda de la siguiente manera, que 3x es igual a ¿qué? Es igual a 9, ¿verdad? Entonces vean cómo voy eliminando y despejando. Ya cuando ustedes pues sean unos expertos ya no van a necesitar dejar demostrado esta propiedad, ¿verdad? Que es la propiedad aditiva, ¿sí? Sino simplemente sabemos que también la otra forma de hacerlo, que es, al final tiene la base de la propiedad aditiva, es si aquí estoy sumando para poder eliminar esto, tengo que restar de esta parte, pero obviamente es por esto, ¿sí? Para poder hacer esa eliminación. Entonces, acá me queda que 3x es igual a 9, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a seguir utilizando propiedades, ¿verdad? Para poder despejar el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer acá? Es eliminar este coeficiente, ¿verdad? Que acompaña a la X a manera que esta quede sola, ¿verdad? Entonces, para ello voy a utilizar nuevamente, ¿verdad? Una propiedad de las que vimos la semana pasada y esa propiedad va a ser la propiedad multiplicativa. ¿Verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es, para poder eliminar la X de aquí, ¿qué necesito hacer? ¿Me podrían indicar ustedes? ¿Cómo eliminamos el 3 del lado izquierdo de mi ecuación? ¿Cómo puedo eliminar el 3 del lado izquierdo de mi ecuación? Pasarla al otro lado como resta. No, porque No. ahí eso no es una suma, es una multiplicación. Entonces yo no puedo pasarla del otro lado como una resta. Pasarla al otro lado como la división. Pues si yo digo que voy a usar la propiedad multiplicativa, significa que tengo que aplicar acá en ambos lados de la ecuación prácticamente el recíproco de este 3.
Básicamente es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que ustedes como dicen, si aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir, ¿verdad? Pero como ahorita lo que queremos es que vean ustedes cómo se trabaja y cómo se utilizan realmente las propiedades, ¿verdad? Después ya podemos hacerlo así simplificado. Significa que de los dos lados de la ecuación yo debo dividir dentro de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que 3 dividido 3 va a ser igual a 1, ¿verdad? Y me va a dejar a X solo. Y aquí, ¿qué voy a hacer? 9 dividido 3, ¿verdad? También dividir dentro de 3 y voy a poner aquí dividir dentro de 3. Ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí ya me queda que el resultado es 3 y prácticamente aquí ya tengo despejado y encuentro la solución, ¿verdad? A esta ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación es verdadera cuando X es igual a 3, ¿sí? Entonces, ahí es, a eso era a lo que queríamos llegar, ¿verdad? A encontrar el valor numérico de la X en donde esa ecuación es verdadera. Y entonces podemos nosotros venir y comprobar, ¿verdad? Que eso también es importante. Obviamente aquí es sencillo, pero vamos a hacer la comprobación para verificar que efectivamente se cumple con la igualdad en ambos lados de la ecuación cuando X es igual a 3. ¿Verdad? Entonces, de aquí sería 3X más 2 igual a 11, ¿verdad? Y aquí me quedaría 3. Sustituyo, aquí tengo que sustituir el valor de X por el valor numérico, que es 3, más 2 igual a 11. Entonces aquí me queda que 9 más 2 es igual a 11 y 11 es igual a 11. Y pudiera probar, ¿verdad? Con otros valores para ver si realmente ese es el único valor para el cual la ecuación es verdadera, ¿verdad? Entonces vengo acá y voy a sustituir cuando X es igual a 5, por ejemplo. Entonces pondría aquí 3 por 5 más 2. Eso es igual a 11, dice, va. 3 por 5 es igual a 15 y más 2 es igual a 17. Perdón, aquí es 11. Entonces vengo y sumo al lado izquierdo y me da que aquí es 17 y aquí es 11. Por lo tanto, aquí no hay igualdad. ¿Sí? O sea, a eso quería llegar, que únicamente tenemos una única solución, ¿verdad? Un único valor numérico en donde prácticamente, ¿verdad? Esta ecuación es verdadera, ¿sí? Y las ecuaciones, la resolución de las ecuaciones lineales suele ser bastante sencilla, ¿verdad? Básicamente son las ecuaciones más sencillas que nosotros vamos a tener y que estoy segura que ustedes pues también ya manejan, ¿verdad? Y que ya han visto anteriormente, ¿sí? Entonces, pero esa es la solución. Obviamente, yo les estoy indicando acá para que veamos que al final lo que utilizamos son propiedades de ecuaciones para poder resolver, encontrar el resultado o el valor de la variable que hace verdadera esa igualdad, ¿verdad? Pero obviamente, ya cuando nosotros lo realizamos, ¿verdad? Y nosotros, pues obviamos estos pasos que están ahí, pero como ya los conocemos, ya solo lo que hacemos es trabajarlos, es correcto, ¿verdad? La idea es que necesitamos utilizar, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a resolver conjuntamente otro ejercicio y luego, pues ya ustedes se quedan... les voy a dar otros ejercicios ahí para que puedan ir resolviendo, ¿verdad? Y ahí vamos, pues obviamente, en este caso resolviendo alguna duda que pudieran tener, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro ejercicio que va a ser el ejercicio 2. Entonces dice resolver la siguiente ecuación. 6x menos 7
igual a 2x más 5. Entonces resolvamos esta ecuación. Entonces le decía, el primer paso es despejar, o en este caso es dejar los valores con variables de un lado de la ecuación y los valores numéricos de otro lado de la ecuación. Eso es lo primero que vamos a hacer, separar valores numéricos con valores de la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 6x del lado izquierdo y tengo 2x del lado derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? En este caso voy a pasar todos aquellos valores que tienen variable del lado izquierdo de mi ecuación. Y ahí es en donde vamos a utilizar entonces las propiedades aditivas, pero ya resumidas, ¿verdad? Yo sé que si en este lado de la ecuación tengo un 2x, para eliminar este 2x del lado izquierdo, tendría que agregar un menos 2x en ambos lados de la ecuación. Y en el lado derecho, pues este 2x va a desaparecer, pero del lado izquierdo va a pasar a ser negativo, ¿verdad? O sea, si aquí nosotros estábamos representando una suma del lado derecho, del lado izquierdo va a ser su operación inversa, que es una resta, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar como menos 2x, ¿sí? Y luego voy a hacer lo mismo para este valor de 7. Si del lado izquierdo tengo menos 7, estoy representando una resta. Para poder eliminar este valor de menos 7 del lado izquierdo, tengo que sumar más 7 del lado izquierdo y más 7 del lado derecho, ¿verdad? Pero como ya sé, lo que normalmente decimos ustedes o que indicaban ustedes, si aquí está restando del lado derecho pasa a sumar, si está sumando pasa a restar, ¿verdad? Esa es digamos que la forma en la que nosotros vemos la propiedad aditiva. Y pues lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, este 7 se elimina del lado izquierdo, pero pasa del lado derecho con un signo positivo, porque acá tenía un signo negativo. Entonces me queda de la siguiente forma, ¿verdad? Tengo del lado izquierdo 6x menos 2x y del lado derecho 7 más 5, ¿sí? Entonces ya tengo prácticamente de un lado las variables, ¿verdad? Los valores con variables, y del otro lado de la ecuación tengo los valores numéricos. Yo lo estoy haciendo de esta forma, pero si se acuerdan también la propiedad, en este caso la conmutativa, ¿verdad? Que nos permite a nosotros hacer lo siguiente. O sea, yo lo estoy representando de esta forma, pero lo mismo sería si ustedes quisieran representarlo de la siguiente. Lo voy a dejar aquí. A un lado, 7 más 5 igual a 6x menos 2x. Esta expresión es la misma que esta. Lo único que hice es cambiar, ¿verdad? El lugar en donde están mis componentes numéricos y mis componentes con variables, ¿verdad? Eso es lo único que hice. Entonces ustedes pueden trabajarlo como se sientan más cómodos, ¿sí? Siempre que se cumpla con las propiedades matemáticas, ¿verdad? Propias de las ecuaciones, para trabajar con las ecuaciones. Entonces aquí es bastante sencillo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues únicamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo que nos queda es, y lo voy a poner aquí, simplificar. Simplificar de tal manera que me quede únicamente una variable x, ¿verdad? Con su valor respectivo. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a simplificar. Entonces 6x menos 2x, ¿cuánto es? Aquí serían 4x, ¿verdad? Igual a 7 más 5 me va a dar igual a 12. Entonces aquí tengo, ¿verdad? Que 4x va a ser igual a 12, pero yo solo quiero saber qué valor tiene una x. Entonces para eso vamos a hacer lo que les decía, ¿verdad? Tengo que dividir tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿verdad? Pero para que vayamos entendiendo, y como ustedes lo han trabajado antes, eso significa que si este 4 está multiplicando del lado izquierdo, del lado derecho va a pasar a
dividir, ¿verdad? Entonces sería 12 dividido 4. Entonces en este caso la variable desaparece del lado izquierdo y pasa con su operación, como su operación inversa del lado derecho y me queda la variable sola, ¿verdad? Que eso es lo que quiero, dejar despejar X de manera que me quede sola, ¿verdad? Y entonces hago la división respectiva, que es lo último que me falta. Y entonces acá dice que X igual a 12 dividido 4 me va a dar igual a 13. Y por casualidad, para esta ecuación también, ¿verdad? Porque no siempre va a ser 3 la solución, pero por casualidad para esta ecuación también la solución es 3. Quiere decir que esa ecuación es verdadera cuando X es igual a 3 y únicamente para ese valor. ¿Sí? Y pues básicamente es así como se resuelven las ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. No me genera ninguna duda. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a resolver un par de ejercicios. Ustedes van a resolver un par de ejercicios, ¿verdad? Y cualquier duda que vaya surgiendo, pues me las pueden ir comentando, ¿verdad? Hacemos eso y después vamos a empezar a ver las ecuaciones de segundo grado, que esas son un poquito más complejas de resolver y en ellas sí vamos a necesitar pues un poquito más de conocimientos, en este caso de productos notables y factorización, ¿verdad? Que son la base normalmente de la solución de ecuaciones y también vamos a ver un método que es el uso de la ecuación cuadrática o ecuación universal. Ajá, sí, es la ecuación cuadrática, ecuación o fórmula universal, ¿verdad? Para poder resolver ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces ya se nos va a acabar el tiempo, solo volvemos a iniciar y continuamos trabajando.